esta plática, ¿sí? E insisto, esta plática, pues móvale ahí, ¿no? Por favor, la primera. Es la segunda, porque es la que sí. Esta plática, vamos al revés, ándele, órale, va. Esta plática está preparada de una manera muy singular, ¿sí? El doctor Armando Gregor, que es nuestro compañero especialista en terapia familiar, pues nos hace favor de acompañarnos en esta aventura de platicar con usted, ¿sí? Entonces, Armando, pues párate, no seas flojo, párate. Doctor Gregor, ya todos lo conocemos, sabemos quién es, sabemos que es nuestro presidente nacional, pero aparte de eso es un excelente colega que hicimos este experimento en Jalapa, sí, íbamos así como estamos ahorita, pero no habíamos preparado esta plática, de hecho esta tampoco, sí, la traemos lista, pero no estaba preparada. Entonces los conceptos que aquí venimos a compartir con ustedes pues son producto de la experiencia que hemos ido juntando alrededor de todos los años de mi amigo, ¿sí? Me conoció cuando era yo un niño, cuando iba yo al kinder, él ya estaba en la facultad, entonces, sí, todavía, y todavía, entonces, no, sí, todavía, cochino. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de algo muy importante, porque nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos finalmente viviendo la sexualidad. ¿Cierto o me equivoco, Armandito? Buenos días, primero que nada, buenos días a todos. Un placer y un honor poder compartir este espacio. Y bueno, ¿y ya llegó? Le digo a Vero, ¿no llegó? Digo, no. Oye, acaba de llegar el doctor Yerbabuena y el doctor Menta, si te sirven de algo, está bien. Entonces, pues sí, el ciclo vital es un concepto que desde la medicina familiar y luego la psicoterapia familiar y de pareja, pues ha sido tema de desarrollo no solo en términos teóricos, sino también en términos de intervenciones. No es lo mismo intervenir en la etapa infantil que intervenir en la adolescente, que intervenir en la etapa adulta o en la vejez. Entonces creo que la experiencia acumulada, como dice el doctor Belmont, en relación a los trabajos que hemos hecho académicos, pues recordemos que tengo la titularidad del diplomado en sexualidad humana por el sistema de educación continua, y las tres experiencias que vivimos fueron muy aleccionadoras. Y digo esto porque efectivamente teníamos compañeros muy jóvenes, había alumnos de facultad, teníamos compañeros ya en ejercicio y otros que ya habían egresado y que estaban como acudiendo. Entonces dijimos, bueno, pues yo creo que si enfocamos en algún momento, no sabíamos cuándo, pero en algún momento con una visión desarrollista el aspecto de la sexualidad humana, pues podríamos tener como parámetro o como línea de acción o línea de análisis pues el ciclo vital de la familia. Entonces por eso le llamamos así. Bien, ¿cómo inicia el ciclo vital de la familia? Mucha gente dice, pues cuando nace el niño. No, ¿qué creen? Antes. Pregunta. ¿Qué cerebro es más grande, el del hombre o de la mujer? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa el cerebro de la mujer? No. 1250. ¿Y el del varón? 1350. Ahí está, dicen los varones, ¿no? Ahí está. Está más grande, ¿no? Sí, porque tiene más agua y más grasa. Por eso pesa más. Pero el cerebro de la mujer está mejor conectado.
¿Cuál es la parte que tenemos los hombres más grande, doctor Belmont? Fíjate que respecto a eso, porque no vamos a hablar ahorita de lo otro, sí, fíjate Uy, qué que, mal pensado, no, doctor. yo estoy Yo solo hablando estoy hablando de la amígdala sí, cerebral, que es lo único que tenemos más grande, porque estás todo en lo lo demás. correcto. Sin embargo, te voy a decir una cosa, ¿y por qué el cerebro de la mujer está mejor interconectado? Está mejor interconectado porque ustedes mujeres son capaces de hacer 3, 4, 5, 6 cosas a la vez. Y nosotros con una nos atoramos, con una, ¿sí? No hay más. Ustedes son la potencia de la casa. Ustedes son el motor de la familia. Definitivamente, ¿por qué? Porque la organización a nivel neurofisiológico es mucho mejor en ustedes que en nosotros. Y por eso decía yo que el ciclo vital no empieza con el nacimiento, empieza cuando elegimos a quién, a la pareja con la que nos vamos a reproducir. No es cierto. A veces escogemos mal. No, para allá voy, para allá voy. ¿Por qué escogemos mal? Porque decimos, bueno, a ver, ¿quién dice la última palabra en la relación? El hombre, dicen por acá. El Lo que hombre tú dice sin digas, mi amor. amor, sí. Pero por supuesto tiene que ver con esa parte donde la mujer elige al varón con el que se va a reproducir. ¿En qué momento está más proclive a elegirlo? ¿Se acuerdan? ¿En qué momento están más generosas, más cariñosas, más emotivas, más dopaminérgicas? En la fase de enamoramiento, sí, pero vas a la fiesta y si estás en la fase preovulatoria u ovulatoria, o sea, cargada de estrógenos, ¿qué crees? Le dices a tu amiga, ¿quién es ese señor que me vuelve loca? ¿Es neta? No, amiga, pues ¿ya viste? Está pelón, barrigón, feo, prieto. No, no sé qué tiene, pero me vuelve loca. Ah, pues lo que pasa es que oliste el complejo mayor de histocompatibilidad, que tiene una particularidad aromática que solo las mujeres pueden percibir. Entonces la mujer percibe el complejo mayor de histocompatibilidad de más diferencia, más diferente pues, y que lo tiene el varón. Y entonces la biología dice, aquí te puedes reproducir. A diferencia de que el varón, los varones en el aparato vomeronasal no tenemos esos receptores, por lo tanto no percibimos esa proteína, las mujeres sí, una cualidad exclusiva de la mujer, igual que la retina, ahorita hablo de eso, pero ¿qué pasa? Que elige por el aroma, por percibir esos genes que son muy diferentes y que si tienen un bebé, es un bebé que no se va a morir con el primer resfriado. Esa es la característica. Entonces, cuando elegimos pareja, creemos que no, pues sus cualidades, ¿qué te dice él? No, pues es que no, lo mío no es lo físico, lo mío es lo emocional, lo romántico, lo trascendental, lo religioso, y no sé cuánto, ¿no? Pero la verdad es que elegimos, bueno, la mujer elige al varón por esa característica. Y ahí empieza la historia. Sí, escuchaba yo relacionado con lo que acabas de mencionar. Estos influencers de YouTube que pululan en las redes y hablaban exactamente de eso que acaba de mencionar el doctor Gregor, de una chica muy guapa que les escribe y dice, junté a mis 18 años 250,000 pesos. Pues, qué bueno, ¿no? Tus domingos, yo creo. Y los estaba yo destinando a comprar un automóvil. Iba yo a comprar mi auto. Y de repente, pues veo un chamagoso, prieto, gordo. No eras tú. Que me llamó la atención. Me llamó la atención, me gustó lo que decías hace un momento. Me gustó. ¿Y qué crees, amiga? Pues que le compré el carro. Pero, oye, pues le compré el carro, pues me gustó. ¿Y qué crees? ¿Qué? Pues que como es flojo y medio bobo,
pues le pago la gasolina. Fíjense el grado de enamoramiento que tuvo esta mujercita. Y resulta que en una de esas lo ve pasear con otra señorita. Sí. Y le reclama airadamente. Oye, pero pues el carro es mío. Sí, le dice el gordo, feo, tonto y demás. Sí, pero ¿qué crees? Que me va a regalar ella una casa. O sea, figúrense lo que puede hacer el olfato de una mujer. Dos a un feo. Los guapos tenemos mala suerte, ni modo. Pero además, dicen por ahí que a las niñas les gustan los chavos mala onda, ¿no? Eso. Les dicen de otra manera, pero bueno. Las que las hacen sufrir. Pero bueno, para no aburrirlos en este proceso, avancemos ya elegimos pareja. Y ya establecimos, después de esa fase de enamoramiento, que dura entre 3 y 4 años, en donde te vuelves loco, en donde tus papás te dicen, no te conviene. Y tú dices, claro que sí. Y luego llegas a la casa embarazada y dices, bueno, es que Carlitos y yo hemos decidido casarnos. ¿Yo? No, otro Carlitos, otro. Y entonces, y la historia es clásica, ¿no? ¿Qué les dicen los papás a la jovencita? No, no te conviene, mira, no, hay que mejorar la raza, pero la nuestra, no la de él, etcétera, ¿no? Y entonces resulta que está dopaminérgica y pues no, y se embaraza, o acepta el embarazo. Tiene que ver también pues con esa capacidad para en la fase de enamoramiento, donde pierdes la cabeza, no haces razonamiento. La corteza prefrontal en las mujeres madura a los 22, 23 años, en los varones más o menos a los 26, 28, 30, 40, como 50 o 65 años decían últimamente. Entonces, ¿cómo las decisiones de formalizar una relación, del compromiso, todo eso, pues está supeditado? La mujer tiene que reproducirse pronto porque su vida reproductiva, ¿cuándo termina? A los 40 años, 35 años, 37 años. ¿Y la del varón? Pues está Mick Jagger, ¿no? A los 90 embarazó. Entonces, todo esto, pues, todos estos factores tienen que ver con que nos elegimos pareja y la historia clásica en la familia, ¿no? Bueno, pues, si tú le dices a tu hija, está bien, mira, ya sé, te gusta, no me parece, pero se van a embarazar, una vez que se embaracen, se vienen a vivir los tres en la casa, y luego, pues ya, a los 2 años él se va a ir porque va a encontrar el amor de su vida, y tú te vas a quedar con el bebé aquí, y pues nosotros seremos los abuelos. ¿A quién le gustaría terminar esa historia? Así. Generalmente no. Generalmente acaba así, pero justo porque nos oponemos a esas relaciones. El síndrome de Romeo y Julieta le dicen, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que de entrada pasa eso. Pero adicionalmente, ¿quién elige el sexo de los hijos? ¿Quién lo determina? ¿Por qué? Porque el varón tiene espermatozoides X y espermatozoides Y, y por tanto, la niña, si se autorreprodujera, daría puras niñas. Y el varón decide el género cromosómico de los hijos. ¿Qué sucede con eso? Fíjense. ¿Cuáles son las expectativas que tiene él y ella y los abuelos respecto al hijo que viene en camino? O hija. ¿Cuántas veces no sabemos esas historias donde ya le compraron es que está muy picuda tu panza, seguro es varón, ¿sí o no? No, es que está muy redondita, seguro es niña. Y ya todos están con la expectativa y resulta que compran ropa rosa y acaba siendo varón. ¿En qué momento se está decidiendo no el sexo genético, ahora el sexo social, el sexo de identidad, etcétera? Y resulta que de por ahí ya empiezan historias macabras respecto a la sexualidad de ese niño que va a nacer.
Y fíjense, todo está envuelto en todo un proceso neurofisiológico que tiene que ver con la elección de pareja, que tiene que ver con la emotividad en la relación, la dopamina, etcétera, con el compromiso real de la pareja, con el periodo de enamoramiento, porque ya cuando te casas es después de los 3, 4 años, cuando hay aceptas al otro como es. ¿Le huele la boca? Sí. ¿Le huelen los pies? Sí. ¿Suda? Sí. ¿Ronca? También. Pero ya para entonces lo aceptas. Y entonces entramos a la fase del amor verdadero, el amor profundo, el amor a largo plazo. Pero bueno, con este marco ya iniciamos. El sexo entonces de los hijos va a ser lo genético, lo biológico, va a ser solo una parte. Pero el trato que le vamos a dar va a influir mucho en cómo se comporte. Recién estaba revisando una información respecto al homosexualismo masculino y el estudio habla sobre que el niño, es decir, un bebé, un embrión masculino, en la semana 6 a 9 aproximadamente, donde está, ¿qué es lo que se desarrolla primero en el embrión? El cerebro, ¿no? Y si es XX, bueno, no pasa mucho, pero el cerebro XY inicialmente es femenino. Pero hay periodos críticos y uno de ellos es justamente entre la cuarta, quinta, novena semana, en donde se activan las gónadas embrionarias y libera testosterona, lo cual modifica la organización neurológica y se adquiere el cerebro masculino, el pensamiento masculino, que después ya al crecer, bueno, se hace manifiesto. Pero ¿qué pasa si la madre está expuesta a mucho estrés o en un ambiente de guerra? Y surgió esto porque se preguntaron, bueno, ¿y por qué en Europa del Este han aumentado los homosexuales masculinos? Pues hicieron la revisión retrospectiva y encontraron justo eso, que ese niño, que ese varón, entre la sexta y la novena semana, la madre estaba expuesta a mucho estrés y por lo tanto liberando mucha hormona del estrés, que interfiere con la participación de la testosterona en la modificación neuronal. Y entonces ese niño se quedó, porque se apagan las gónadas a la novena semana, y entonces el impacto que debió haber presentado la testosterona en el cerebro ya no ocurrió, y por ende el niño se sigue con cerebro masculino. Viene la etapa de la pubertad y adolescencia con los caracteres sexuales secundarios, y el niño es un niño, morfológicamente, anatómicamente es un niño, pero su cerebro es femenino. Y esa es la explicación que nos dieron, que por eso se encuentra como factor muy importante el impacto del cortisol interfiriendo en ese periodo de desarrollo, periodo crítico del desarrollo cerebral. Entonces, si nuestra expectativa es que sea niño y le construimos un mundo de niños y nos resulta que no se comporta como lo esperamos, tenemos problemas. ¿Sí? Entonces, ahí me detengo para que el doctor Belmont continúe. No, ya agarró monte, está bien, no hay ningún problema. De hecho, la sexualidad en el niño, ¿sí?, es muy importante porque debemos de orientarla, nosotros como padres, debemos de encauzarla, los educamos, sí, pero cuando les hablamos de sexualidad, ¿cuándo tocamos el tema como padres sobre la sexualidad? Es rarísimo que alguien toque, inclusive los médicos, no, son cosas que no tocamos. Nos da pena, nos avergüenza, nos causa mucha cosquilla, mucho prurito el hecho de comentar acerca de la sexualidad. Y en esta etapa infantil,
donde van creciendo, donde van emergiendo todos los cambios que van a darse una vez que llega la pubertad, pues van a influir en esos cambios, en ese pequeño. Pero si están desbocados por las redes sociales que están inundando de información falsa o de información deformada o de buena información pero mal empleada, pues entonces vamos a tener también un desequilibrio en ese niño que va creciendo, que llega a una edad de la preadolescencia, de la pubertad, y esto también va a crear un conflicto muy, muy importante. Recordemos que a partir de ya de los 8 años los niños empiezan a pelear con los papás, empiezan a responder, empiezan a tomar actitudes que no corresponderían a lo que a nosotros en especial los que somos un poquito mayores, nos tocó vivir. A nosotros nos tocó vivir la etapa donde se hacía ni siquiera lo que papá decía, la chancla mandaba, ¿sí? Mamá mandaba y se hacía en casa lo que mamá decía. Luego entonces, si nosotros no sabemos como médicos cómo orientar a esos padres jóvenes, a veces muy jóvenes, recordemos que ahora las niñas se embarazan desde los 10, 11 años, ¿qué experiencia puede tener? Si a los 25, 30 todavía no maduramos, pues una niña o un niño, pues menos van a tener la oportunidad de haber madurado. Entonces, ¿cómo les van a enseñar lo que es la sexualidad a esos pequeños si ellos no recibieron esa lección de aprendizaje? Sí, y yo creo que aquí también es súper importante un dato también del desarrollo psicosocial, del desarrollo del cerebro incluso, porque en este periodo de puber y adolescente, bueno, para hacerlo más cercano a todos y cada uno, ¿qué estaban haciendo todos? ¿Qué estábamos haciendo todos entre los 6 y 12 años? ¿Dónde andábamos? En la escuelita, ¿no? En la primaria, en la secundaria. ¿Qué aprendimos en ese periodo? ¿Qué nos acordamos? ¿Qué nos decía mamá respecto al comportamiento de ser niño o ser niña? ¿Qué nos enseñaron con sus conductas y actitudes los adultos? ¿Qué nos dijeron respecto a ser hombre o a ser mujer? Lo interesante es que en este periodo de vida y de desarrollo del cerebro se coincide con la mayor actividad de interconexión cerebral y por ende la estructuración de redes neuronales que se quedan en el hipocampo grabadas como aprendizajes que se quedan permanentes. Máxime, si como dice el doctor Benmont, está la chancla de por medio. ¿Qué implica la chancla? Pues emoción, miedo, enojo, coraje, frustración. Entonces, cuando tenemos eventos cargados de emoción, se guardan mejor en el hipocampo. Entonces, si en ese periodo de vida somos abandonados por los padres o observamos discriminación a la mujer o descalificación a tu conducta masculina o rechazo a tu manifestación femenina o rechazo por ser mujer de parte del varón y la mujer se convierte en una luchona, en una mujer que quiere demostrarle al papá que es importante y que es valiosa y por lo tanto, ¿verdad? Se esmera tanto que le imita en la labranza de la tierra, le imita en el taller mecánico, le imita en cargar a los caballos, etcétera. Y entonces luego le dicen machorra. Pero está buscando la aprobación y aceptación paterna. Y todo eso lo aprendimos ¿dónde? En ese periodo de vida. Ahí se nos grabaron las historias de cómo ser y quién ser. Y es ahí que reproducimos. Si hubo abandono, somos abandonadores. Si hubo violencia, somos violentadores. Si hubo conductas descalificadoras, somos descalificadores.
Si nos enseñaron a ser luchones y trabajar todo el día y tal, igual somos obsesivos, somos workaholics, etcétera. Entonces, por eso es muy importante ese periodo del desarrollo cerebral entre los 5 a 12, 6 a 14 años, porque ahí se nos grabaron muchos de los comportamientos que luego reproducimos de adultos. Pero bueno. Eso que mencionas es muy importante porque cuando el niño nace y los papás inexpertos empiezan a ver tocamientos, empiezan a ver cosas que para ellos aparentemente no son correctas, adecuadas, cuando son normales, pues les llama la atención y los niños desde pequeños son castigados, son estigmatizados, niño cochino, niño puerco, sí, déjese ahí. Entonces debemos de recordar que las etapas del crecimiento de un niño, ¿sí? Niño o niña, me estoy refiriendo de manera general, incluyen esa fase oral donde toda gratificación llega a través de la boca, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el niño lo que recibe es el pecho materno. ¿Qué es el pecho materno? Una comunicación muy intensa, muy íntima con la mamá, ¿sí? De manera tal que un niño alimentado al pecho materno, pues se desarrolla con mucho mejor facilidad que un niño al que le dan biberón. ¿Por qué? Porque el niño que recibe el pecho, ¿sí? Está en contacto con ese microambiente que tenía de inútero y bueno, pues finalmente regresa en ese momento a estar otra vez, aunque esté afuera, aunque esté en el macroambiente, está en el microambiente con su mamá en una comunicación muy intensa. ¿Qué neurotransmisor liberamos o producimos cuando nos damos un abrazo? Serotonina. ¿Cuál es el neurotransmisor del apego? Es el mismo que se produce durante el parto, durante la lactancia, la prolactina, durante el abrazo. ¿Cómo es que aprendemos a ser afectivos? ¿Cuántos padres? Mi padre era poco afectivo, poco cercano. ¿Por qué? Porque él no aprendió. Su padre campesino pues se dedicaba a la labranza, lo que menos era atenderlo. Mi abuela era una mujer muy luchona, muy entregada al quehacer, etcétera. Entonces, poco tiempo para ser afectiva. Entonces, mi padre era poco afectivo. Entonces, cuando yo en el desarrollo profesional y demás me le acerco y le doy un beso, se me queda viendo así como, ¿ya cambiaste de religión? Y resulta que cuando le expresé, padre, pues es que es una expresión de afecto que tengo hacia ti, que contigo no aprendí, yo lo aprendí a partir de las lecturas y a partir de empezar a desarrollarme socialmente en otro ámbito. Y entonces tomé esa conducta y al final la aceptó. Aceptó el abrazo, aceptó el beso en la frente. Pero ¿a qué voy? O sea, este ejemplo es muy personal, pero bueno, viene a cuento porque justamente la oxitocina, ¿sí? Lo que nos da es identidad, lo que nos da es apego, lo que nos da es sentido de pertenencia. Entonces, ¿cómo me tranquilizo? Pues cuando me abrazan. ¿Cuál es el ciclo, el periodo, o más bien el ritmo que vive un recién nacido que decía el doctor Belmont? ¿Cuál es su ciclo? Diario. Dormir, popear. ¿Y qué más? Comer, dormir y popear. No hay más. Pero ¿dónde se pasa ese bebé la mayor parte del tiempo? Un bebé con una mamá funcional, con un papá funcional, con una abuela funcional. ¿Dónde se la pasa? ¿No? Y lo arrullamos y lo cargamos y lo estamos enseñando a recibir afecto. Y sin que lo queramos o no, estamos produciéndole oxitocina y su cerebro está construyendo el sentido de apego. Sí, seguimos con la evolución, ya pasamos por la fase oral y después sigue la fase anal.
Recordemos que el niño va creciendo, que el niño va controlando poco a poco los esfínteres, lo que antes era una zona desprotegida totalmente porque la evacuación es espontánea, los bebés comen y hacen del baño, evacúan y al mismo tiempo orinan, pues esa fase va a ir remodelándose. ¿Por qué? Porque el desarrollo neurológico, neurofisiológico, pues va a entrar en acción. Entonces, ese bebé que está creciendo, pues va a ir dándonos el gusto, la satisfacción y a él también, sobre todo, de ir controlando eso que no podía controlar cuando era más pequeño. ¿Por qué? Porque así inicia su proceso de independencia. Ya no va a depender de que le cambien el pañal, ya no va a depender de que le quiten el pañal orinado, él ya va a avisar y eso le da la confianza, la certeza de que cada vez va a ser más libre de hacer cosas en la casa, jugar, correr, agarrar un juguete o dos, pintar las paredes, que a veces nos causa tanto problema, pero finalmente es parte de ese desarrollo. Imitar, me encantó esa imagen, si la puedes regresar un momento. El niño hace como que lee y justo en el baño. ¿Quién hace lo mismo? Papá, mamá. ¿Verdad? Papá hace lo mismo. Dice, ay, qué niño tan ilustrado, ¿no? No, o sea, está imitando. Me acuerdo de un caso que vi estando apoyando salud escolar en donde la maestra me decía, es que doctor, yo no sé qué hacer. El niño tiene una discapacidad, tiene un X, y la niña tiene un síndrome de Down, y pues me lo reportan de que el niño se le estaba encimando a la niña y le estaba haciendo conductas así como coitales. Digo, obviamente no había sexo como tal, pero ¿dónde aprendió eso ese niño? Bueno, ¿cómo viven los niños cuando la mamá gime, disfrutando multiorgasmos, en el mejor de los casos, por lo menos 3, la mayoría de veces es una, o son anorgásmicas, 45, a veces algunas estadísticas hasta 60% de mujeres. Pero bueno, veamos una pareja en donde hay placer orgásmico y la mamá está gimiendo y el papá está emocionado y el niño se despierta y ve la escena. ¿Qué piensa? ¿Qué imagina? Pues que hay agresión, ¿no? Y ese niño repetía ese comportamiento, tomaba a la niña, hacía movimientos como si estuviera teniendo sexo y gritaba. La maestra se quedó así espantadísima. Doctor, ¿qué hago? Le dije, tranquila, ¿no? No tiene nada que hacer. Solo hay que poner algunos límites y ponerles tareas diferentes. No, pero te voy a decir una cosa, es otra de las etapas del desarrollo normal. ¿Sí? Los niños en esta etapa pues empiezan a descubrir el placer que resulta de tocar sus genitales. ¿Sí? Niños o niñas, no hay ninguna situación donde las niñas sean privadas de ese placer. ¿Sí? Porque finalmente las niñas tienen tanto derecho a sentir como lo tienen los niños. Los niños, bueno, pues tenemos la posibilidad de tocar un órgano externo, pero las niñas tienen que buscar esa zona de placer y la encuentran, sí la encuentran, ya sea mediante el frotamiento, mediante el roce, y nos dan verdaderamente una situación donde esta parte del desarrollo pues se vuelve muy importante, porque a veces los padres inexpertos o aún con la experiencia piensan que está sucediendo algo que es inadecuado, que es el comportamiento de los padres. Una conducta que consideran inmoral está basada en la inmoralidad propiamente que ellos tuvieron o vivieron. Y que aprenden los niños en ese contexto. Por supuesto. Por eso hablaba de la importancia de ese periodo de vida, donde los niños aprenden o aprendemos los valores, la ética, lo bueno y malo de la vida, etcétera. Sí, y seguimos con el desarrollo, pues que el desarrollo que nos lleva al periodo escolar, donde nuevas experiencias llegan a los niños y a las niñas. Ya no solamente lo que ven en casa, sino lo que experimentan al estar en contacto en
relación con más niños. Ahora los pequeños en las estancias de bienestar, pues ya conviven con las niñas, pero cuando son niños pequeñitos que viven en la casa únicamente, pues el desarrollo es un poquito más lento. Por eso las guarderías, las estancias de bienestar son importantes en el desarrollo de las características psicomotrices de cada pequeño. Entonces, cuando llegan a la primaria, pues todas esas habilidades que fueron aprendiendo se van a ir mostrando y demostrando. Y hay muchos momentos en donde se pueden originar las diferentes psicopatologías. La diferencia entre neurótico y psicótico. Neurótico, el que está enojado con la realidad. Psicótico, se olvida de la realidad y construye otra. Punto, muy simple. Psicoanálisis para principiantes si quieren. Pero ¿qué sucede? Que este proceso de control esfinteriano, este proceso de autodescubrimiento erótico, de autoestimulación, de autoplacer, etcétera, está enmarcado, como dice el doctor Bemont, en valores, en criterios de normalidad y anormalidad, en ética, la desnudez o no desnudez, etcétera. Y todo eso va a repercutir en que haya niños obsesivos, compulsivos, que haya, se construye mucho ahí, y sobre todo en esta parte donde hay mucha represión de los impulsos naturales, como es la autoerotización de los bebés o la masturbación en los púberes y adolescentes. En las niñas, bueno, y peor tantito, con tanta experiencia que hay sobre el abuso sexual infantil, bueno, hay tíos muy acomedidos que le ofrecen el empeine de su pie a la niña para que se mezca en su empeine y el otro está disfrutando. Y dice, no seas desgraciado, ¿cómo le haces eso a la niña? La niña está feliz, tío otra vez. Y el tío bien acomedido, ¿no? Pero él ya tiene un sentido. Por eso se habla de que el abuso sexual tiene que ver con la edad. Desde la descripción de la ley de protección, bueno, una de las leyes del DIF, habla de justamente que el abuso, para poderlo tipificar, implica que por lo menos haya 5 años de diferencia entre el abusador y el abusado. Sí, las leyes de protección al menor son muy importantes. Ahora, la legislación se ha encargado de irlas perfeccionando, pero no de irlas castigando. Lamentablemente el abuso infantil es a veces solapado por los padres, ya sea por los padres directos o incluso por los padres que llegan a adaptarse, que llegan a remediar una situación de abandono por uno de los dos y quedan los niños a merced prácticamente de un violador a veces, porque se dan los casos en donde los padres que sustituyen abusan sexualmente de los pequeños. Seguimos con los cambios en la etapa de la adolescencia. Pues todos hemos pasado por esa etapa y hemos sufrido o hemos gozado esos cambios que llegan con la fluidez de las hormonas. Y las hormonas son pues muy características, muy explosivas, muy dinámicas y ejercen unos cambios muy intensos en el comportamiento y en la conducta de ese jovencito que ya tiene otras experiencias, que aprende a sentir nuevas cosas, pero sobre todo que ya intenta ocultar. Sobre todo cuando está enmarcado en los valores familiares respecto a la sexualidad. Sí. Y ahí hay mucha represión, hay mucha actitud descalificadora, diría yo, de los comportamientos espontáneos, ¿no? Entonces, eso está bien, eso está mal, eso es bueno, eso es malo, etcétera. Toda esta escala de valores que aprendemos respecto al ser mujer o ser varón, pues influye mucho en qué va a pasar para la siguiente etapa. Y yo creo que en los caracteres sexuales secundarios, pues hay mucho de vivencia. De verdad, en la experiencia clínica puedo platicarles cantidad de historias relacionadas con el autoconcepto, con la bronca con la autoimagen, con el miedo a ser auténticos, etcétera. ¿Por qué?
porque volvemos al punto. Hay un encuadre psicosocial que influye mucho en qué va a pasar en esa juventud. ¿Y a qué me refiero? Si el adolescente está enmarcado en una serie de criterios punitivos respecto a la expresión libre de su sexualidad, pues se va a reprimir, se va a frustrar. Vamos a tener niños apocados, niñas temerosas, niñas pues que incluso, ¿qué dicen los niños? Van al baño y ven al vecino, ¿no? Y dicen, ay, creo que lo tiene más grande que yo, ¿será más hombre que yo? O la niña que ve los senos de su compañerita más grandes que los de ella y ella está temerosa de no ser suficiente mujer, porque su tía sí tiene senos grandes, porque su abuela también, porque su mamá también, ella los tiene pequeñitos. Y entra en un conflicto muy serio de aceptación, de autovaloración, ¿sí? Incluso comportamientos autolesivos, cutting, depresiones infantiles, adolescentes, justo por la dificultad que traen, que tienen para su autovaloración. Y ahí es donde tenemos que entrar mucho los médicos y los terapeutas, los psicólogos incluso, en relación a ese rescate. La vivencia ahora con la pandemia del 20 al 23, de verdad dejó a muchos niños aislados, muchos niños que ahorita tienen bronca de expresión corporal, tienen bronca de socialización, son digitales, ¿no? Vivieron con la computadora o con el iPad o con lo que se llame, y tienen poca sociabilidad, y muchos se deprimieron, muchos han requerido tratamientos importantes, etcétera. Entonces vean ustedes cómo el contexto puede influir tanto que incluso se habla de que la epigenética, dependiendo del contexto socioambiental, modifica comportamientos, puede provocar incluso que niñas no ovulen, como al revés, si hay buenos orgasmos y multiorgasmos, se puede embarazar estando en periodo previo a la menstruación o inmediatamente posterior a la menstruación, por los puros orgasmos. Pero bueno, Eso, ya fíjate, entramos a otra etapa. Fíjate que eso que mencionas, ¿sí, doctora? Sí. Ya no. Regresándome un poquito, perdón, al tema del abuso sexual. Yo considero, y se ha dicho, no sé si muchos lo sepan, que el abuso sexual hoy en día no nada más se da en niños, también se da incluso en los esposos. Entonces yo creo que si los niños también están viendo que la mamá o el papá, porque se da en las dos partes, están siendo abusados, el niño va a imitar y empieza incluso a tratar mal a la hermana. El niño imita a mami, a papi, en cuanto al contorno familiar que están viviendo. Entonces, perdón la palabra lo que voy a decir, pero yo me acuerdo que mi mamá muchas veces lo dijo, la educación se mama, perdón la palabra, pero yo creo que, como dice el doctor Grego, todos los valores se van a mamar allí en el contorno familiar, allí donde van a recibir el amor. Y todo se depende, todo lo que se da de seguridad del niño, de buenas formaciones, viene como resultado del amor. Si un niño no es apapachado, como lo están hablando constantemente, del niño que siente el calor maternal desde el seno materno, de cómo el niño va a ser recibido, si fue deseado, si no fue deseado, cosas así, ahí se va dando todo el entorno. Y el abuso o el respeto que vean en el entorno familiar es el respeto que van a llevar a cabo en el entorno de su vida futura y en el escolar, cómo van en el colegio, cómo van en la natación, cómo van todo. En todo su círculo de su vida lo van a llevar a cabo, ¿verdad? Gracias, doctor. Muchas gracias por el comentario. Esta plática es interactiva, ¿eh? Ustedes pueden opinar en el momento en el que ustedes consideren pertinente o que no estén de acuerdo en algo de lo que se dice aquí. Aquí lo importante es que platiquemos todos, que intervengamos todos o que racionalicemos lo que estamos hablando, porque a veces es
increíble, pero como médicos nos espantamos todavía de muchas cosas que debiéramos tener por claras. Hemos estado insistiendo sobre esta parte de la educación sexual desde la primaria y ahora ya empieza a dar sus frutos, empiezan los niños a conocer más y sobre todo a prevenir situaciones de riesgo intrafamiliar. Justamente yo creo que si partimos del principio de que se requiere la carga de valores más constructivos o más funcionales, yo no digo buenos ni malos, porque eso es criterio valorativo, pero que funcionen. ¿Y que funcionen en qué sentido? En que efectivamente estimulen el desarrollo psicosexual funcional para el individuo. ¿Sí? Es que es un niño muy activo y todo eso es malo. A ver, espéreme, pues eso es lo que usted piensa, ¿no? Pero si este niño está produciendo y está siendo exitoso y tiene una autoestima suficiente, que le da seguridad, confianza y que le puede decir a la maestra, ¿por qué me dice que no tomemos coca y usted está tomando coca? O sea, cuando un niño cuestiona así directo y claro y tiene 11 años, Dioses, creo que se le ha construido una buena autoestima, ¿no? Fíjate que… Pero ¿cuántos niños se callan la boca porque es que me van a regañar? ¿Cierto? Entonces, todo eso tiene que ver con cómo construimos, y esto, la autoestima, la autoconfianza, la autoaceptación, la autoimagen, ¿verdad? Los valores éticos y estéticos, también los valores estéticos. Sí, claro. Todo eso influye en que tengamos una niñez sana, una niñez y adolescencia sana, funcional y sobre todo productiva, porque son los que nos van a crear nuevas cosas, son los que nos van a construir el futuro. Entonces no los mutilemos, por Dios, no los detengamos. Recuerden que es muy importante. Nosotros somos seres que sentimos, que vivimos, que respiramos, pero cada parte de nosotros es una zona que puede estimularse con cualquier cosa, ¿sí? Y obviamente, bueno, pues tenemos que irnos descubriendo poco a poco. No debemos negarnos el placer de sentir y de hacer sentir, por supuesto. Entonces, un abrazo, un beso, el juego de el novio y la novia, ¿sí? O imitar en etapas tempranas al juego de la casita, al papá, a la mamá. Y finalmente, nosotros como padres debemos de estar supervisando, debemos de estar atentos a cualquier cambio brusco de situaciones emocionales en el niño, porque a veces no nos damos cuenta. Y el niño, como decía el doctor Gregor hace unos minutos, violentado empieza a violentar, a veces no solo en casa, ¿sí? A veces no solamente le pega a la mamá, le pega al papá, sino va a la escuela y refleja toda esa frustración que tiene con sus compañeritos. Entonces, es muy importante que todo eso lo encaucemos. ¿A quién no le han preguntado qué hijos no les han preguntado a sus papás sobre qué es el matrimonio, sobre qué es la pareja, que por qué viven con su mamá, que por qué no tienen papá, por qué no tienen mamá? Yo creo que todos hemos tenido esas preguntas. Ya lo hablábamos hace un ratito y muy cierto. Los medios electrónicos un amiguito le dijo que la quería ver, la computadora, y luego la invitó, pero ya la quería para otra cosa. Sí, hay que ponerse abusado uno y revisar cuando los chamacos están en las computadoras, niños y niñas. Es correcto. Sí, ya habíamos hablado de los riesgos que representan las redes sociales y es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. La masturbación, ¿sí? A veces encontramos las sábanas llenas de engrudo y decimos, ¿qué pasó aquí? Y nos espantamos y nos enojamos y ponemos el grito en el cielo cuando es una parte completamente normal, ¿sí? O que descubrimos que la niña está con el cojín, ¿sí? O con algún objeto romo que le hace sentir placer. Y finalmente
el papá que desconoce esta parte se enoja, le pega, la castiga y en lugar de aconsejarla o de decir esto es parte del desarrollo normal, critica, estigmatiza esa conducta. Lo cual traduce seguramente que en sí el adulto no está disfrutando su sexualidad Claro. o no está expresando de manera fisiológicamente válida o emocionalmente consensada o maduramente conceptualizada la expresión erótico-sexual. Esto es muy importante. Creo que cuando ya tenemos una pareja, brinquemos ya de la adolescencia a la etapa adulta, donde la fase genital se hace totalmente funcional, pues indudablemente que si nosotros traemos arrastrando una serie de conceptos falsos, equivocados respecto a la sexualidad, pues así nos vamos a comportar. Y entonces si vemos que nuestra pareja tiene una actitud, no sé, muy emocional, muy intensa y nos apaga, nos asusta, o creemos, ¿te estoy lastimando? No, Rey, tú síguele porque estoy disfrutando con estos gemidos, estoy a gusto, O sea, pero hay parejas que se inhiben en esas expresiones tan naturales, tan anatómico-funcionales, que son normales. Oiga, doctor, y el orgasmo húmedo, qué chido, ¿no? Qué padre. Oiga, pero es que yo pensé que me estaba orinando. ¿Cuántas mujeres sienten la sensación de orinar y se detienen y entonces el orgasmo ¡fum!, se frustra? Dije, no, bueno. Bueno, yo creo que nos vamos a ir más rápido, Armando. Sí, porque el tiempo ya, por eso me quise brincar un poco en este se sentido. va al monte y bueno, sí, doctor, adelante. Bueno, y realmente la masturbación es un acto que sale de manera espontánea. El niño se descubre, siente que hay algo que le está ocasionando placer, que es el tocarse. Y las niñas igual, igual aquí no hay unos más y otros menos. Como les decía yo, nosotros como hombres tenemos pues la facilidad que nuestro órgano es externo. Las niñas no tienen que hacer o frotamiento con algo, ¿sí? O manipularse también. Finalmente es parte de la experiencia que van tomando los niños conforme van creciendo. Y finalmente también hay que decirlo, los adolescentes llegan en plena etapa de masturbación, las niñas pues ya no se quedan atrás también. Espantarse del concepto masturbación o decir te vas a volver loco, te van a crecer pelos en la mano, no es cierto, no es cierto. Y esos eran conceptos que había cuando nosotros éramos chamacos, ¿sí? Conceptos totalmente erróneos, ¿sí? El masturbarse es finalmente autocomplacerse, es darse placer por sí mismo, ¿sí? Y como ustedes ya pudieron ver las conclusiones, pues es para llevar una vida sexual, una parte del ciclo vital de la sexualidad de una manera lo más sana posible, ¿sí? En la adolescencia, pues ya habíamos hablado de esta parte, así que la vamos a resumir en esta parte. Si tiene un elemento contrario o un elemento afín, porque bueno, recordemos, la homosexualidad existe y no podemos negarla. Entonces, no solamente es el sexo heterosexual, puede ser el sexo homosexual, y pues tampoco podemos evadir esa situación de comentarlo. ¿Cuántas veces no hemos tenido, Armando, situaciones donde llega la mamá y nos dice, es que el niño se quiere seguir vistiendo de mujer? El niño habla como mujer, se pinta los labios, las cejas, los ojos y demás. ¿Y qué hacemos? Hay todo un proceso muy interesante que sí habría que tamizar, yo diría, con mucho respeto para la política de diversidad. Sí, claro. Yo recuerdo que en alguna sesión llegó una persona transgénero, ¿verdad? Y empezó a decirle a los doctores, es que hay un tercer sexo. Y todos los doctores se quedaron así como que, ¿perdón? Y entonces la persona esta, como no vio eco en su afirmación del tercer sexo, como que esperaba, sí, pues está padre, qué bueno. Dijo, no,
creo que son muy hostiles, mejor me voy. Yo me quedé reflexionando sobre eso, porque no es cuestión de aceptar o rechazar, es cuestión de entender e integrar que puede haber un pensamiento distinto, pero que no me mueve, no me incomoda, pero tampoco implica que me convenzas de que eso es lo correcto, a diferencia de lo heterosexual, por ejemplo. Una pareja lésbica me decía, doctor, es que el amor homosexual es lo mejor, es mejor que el heterosexual. Digo, ok, y a ver, nomás explíquenme, ¿por qué una de ustedes se comporta dominante, controladora, celosa, territorial, persecutoria, y la otra se comporta sumisa, temerosa, angustiada, bla, bla, bla? Digo, pues es lo mismo que yo he visto en lo heterosexual. La diferencia es que allá hay un varón y aquí hay una mujer, y aquí son dos mujeres lastimándose mutuamente. ¿Dónde está lo mejor de ser homosexual? De ahí ese concepto de educación sexual. La educación sexual no es para el ejercicio de la genitalidad, no está hecha para eso. Es integral, ética y moral de acuerdo a cada uno de nosotros. Recordemos que no podemos tener la misma moral ni usar un rasero igual para todos. Debemos respetar esa parte donde cada uno va eligiendo esa diversidad que puede existir y que a veces nos cuesta trabajo aceptar. Yo tenía un paciente que cada vez que llegaba, un paciente transgénero, me decía, es que usted me odia. No, te odias tú solito porque yo te recibo como cualquier otro paciente, te trato como a cualquier otro paciente, ¿sí? Y te doy lo que te tengo que dar como a cualquier otro paciente. El que se siente desplazado eres tú. Finalmente, tienes que revisar hacia adentro de ti qué es lo que estás sintiendo para con el mundo que te rodea. Y finalmente esa parte, pues tienen que entenderla. No inculca miedos. La educación sexual no es para eso. No es autoritaria, no es imponerle nada a nadie. Es llevar con un criterio uniforme, pero que tenga las variables que cada uno quiera tener. Es reflexiva. ¿Por qué? Porque necesitamos educar para prevenir. ¿Qué prevenimos? Pues embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, agresiones, porque cuántas veces no hemos visto que una persona de la diversidad sexual agrede a su contraparte heterosexual, y eso es importante. La educación sexual no debe de servir como instrumento de sufrimiento ni para someter a alguien al criterio de nadie. Debe ser para fomentar el placer en cualesquiera de las situaciones que se quieran y se puedan dar. ¿Dónde termina la cuestión de la moralidad para cada pareja? Pues eso lo determina cada pareja, ¿sí? ¿Dónde está lo prohibido? Pues cuando la pareja diga que no y nosotros aceptemos ese no como un límite. Esa es la parte que nos debe tocar entender y aplicar para con quienes llegan con nosotros. Pero les voy a decir algo, y esto algo es muy cierto. ¿Quiénes de nosotros tocamos esta parte? No la tocamos en la consulta, no la vemos en la consulta. Y cuando la vemos lo hacemos con todas las restricciones y los miedos que nos puede generar a nosotros mismos como profesionales de la salud hablar de este tema. Sí, como pasa cuando llega el paciente con disfunción eréctil y el doctor le dice, pues bienvenido al club, es la edad. Oiga, si el experto es usted y yo vengo a solicitar apoyo, ayuda, orientación, y solo me incluye al club porque usted tiene disfunción eréctil, como ¿qué onda, no? Ok, yo tengo la disfunción eréctil, pero mi labor hacia el paciente es darle las herramientas, darle la sugerencia, darle la orientación, darle incluso el esquema terapéutico que para el paciente sea más adecuado, independientemente de que yo esté sufriendo o viviendo la misma experiencia, ¿no? O, pues tómese la moringa. Oye, pues ya la moringa es para todo, ¿no? Entonces, como que cuidado. Entonces, sí, tiene toda razón el doctor en ese sentido. Tenemos que persuadirnos a nosotros mismos después de
de identificarnos primero como seres humanos, que también podemos tener una serie de trastornos, pero nuestra labor terapéutica, nuestra labor como profesional es ayudar al paciente. Y en ese sentido, y hablando de la masturbación, ¿es malo que se masturbe mi abuelito? ¿Es malo que mi abuelita se cachondee solita? Sí, es muy cierto. ¿Será? Muy cierto. Pero eso nos dijeron, ¿no? Oiga, eso no, eso es de chavos, eso no es para usted, abuelito. ¿Cómo que le anda ahí llevando de la mano? Una señora me decía, ay, doctor, dice, mi marido está como loco. Le digo, ¿cómo que como loco? Sí, dice, 30 años no le vi el polvo, se la pasó trabajando. Ahora que se jubiló, regresa a casa y me quiere traer de la mano al mercado. Bueno, es tan celoso que si el del huevo me saluda, ya, ¿qué trae? Bueno, hasta celoso de usted, le digo, no, bueno, un día me van a asesinar y yo ni enterado de la razón, ¿no? Y así era la expresión de la santa mujer. Le digo, y bueno, sí, señora, pero además he notado que últimamente su presión está muy descontrolada. ¿Qué le pasa? A ver, cuénteme. Vamos más allá, como dice el doctor Belmo, más allá del puro acto de recetar. Es escuchar al humano, es escuchar a la persona. Entonces me dice, pues sí, doctor, la verdad es que sí estoy muy angustiada. Digo, ¿y cuál es la fuente de su angustia? ¿Lo tiene identificado? Sí, doctor, es que me voy a casar. No, bendito sea Dios, pues qué padre, pues qué bueno que tenga mucha emotividad, pero bueno, pues canalícela de otra manera. Dice, sí, doctor, y es por tercera vez. Digo, bueno, el matrimonio para usted es lo mejor que le ha pasado en la vida, pero es con el mismo. Digo, bueno, si el problema es que ese hombre celoso que ahora la quiere traer de la mano en el mercado y en el súper y en todos lados, ¿no? Y la cela y todo, y ella pues se siente incómoda, 30 años arrumbada y ahora de pronto tiene al marido 100% para ella, pues le estresa, obvio. Y entonces le digo, bueno, pues ¿y por qué no cancela esa boda? Ay, doctor, es que, pues la verdad es que ya mis hijos ya prepararon todo. O sea, es una persona que vive para los demás. ¿Han escuchado esas historias? No viven por sí mismas o para sí mismas. El doctor Merlo no me dejará mentir, él es experto en geriatría, gerontología. ¿Cómo son esas vidas en la tercera edad? Y en lo sexual, bueno, bendito sea Dios. Ya agarró monte otra vez, ¿eh? Vamos a seguir con esto, porque la verdad es que son pláticas de vida, son cosas de las que tenemos en la consulta y son parte de esas vivencias que van enriqueciendo este tipo de pláticas. ¿A qué tenemos derecho? Pues a todo esto que ustedes ven aquí. No, nada es gratis, todo lo hemos conseguido a través de una evolución, a través de una educación que debemos de poner todos en práctica. ¿Sí? Los adultos jóvenes son inmadurones todavía, nos agarraron chavos cuando nos casamos, sí, entre los 20 y los 30. ¿Quién tiene aquí menos de 20? Nadie, ¿verdad? ¿Quién tiene entre 20 y 30? Todas las chicas tienen entre 20 y 30, no pasan de ahí. ¿Sí? Las mujeres no pasan de edad. ¿Sí? Los jóvenes, varones, pues sí podemos seguir madurando poquito a poco. ¿Sí? Perfecto, excelente, me parece muy bien. ¿Qué debemos de ver en en nuestra sexualidad saludable? Bueno, pues todas estas partes que ustedes ven aquí son las que nosotros debemos de tomar en cuenta para saber que tenemos, desde los puntos diferentes que aquí vemos, una vida sexual y un ciclo vital de la sexualidad que sea adecuado a cada uno de nuestros pacientes. Pero insisto, si el médico no toca estas partes, si el médico no toca la parte de la sexualidad, pues no estará cumpliendo con el cometido de ser integral. Y la integralidad no es solamente hablar de lo que pasa con un pene, con una vagina, desde el punto de vista infeccioso. Aquí lo que influye es el cómo funcionan para la vida sexual de cada paciente. Eso es muy, muy importante. ¿Y de qué depende eso? Pues sociedad y cultura nos dan una buena pauta para seguir o detenernos si en algo no estamos haciendo las cosas bien. Bien, pues yo creo que en obvio de tiempo, pues ya
nos comimos todo el tiempo. La verdad es que yo solo quiero invitar a todos a que lean sobre estos temas, platiquemos más sobre nuestras propias vivencias, sobre nuestras propias creencias, nuestros propios valores y veamos qué tanto estamos adecuados para la sociedad actual. Porque acuérdense, los millennials, 30 y tantos años, ahora están siendo sustituidos por los de la generación Z, y de verdad la generación Z viene muy ruda, muy fuerte. Entonces tenemos que estar adaptados para todo esto. Yo les agradezco en todo lo que vale su atención y su paciencia. De verdad, es un tema que da para horas de trabajo y de plática. Muchas gracias. Nuevamente también les agradecemos mucho. La plática está ahí, está completa. Nos faltó la parte geriátrica, que no por ser geriátrica es menos importante, porque la sexualidad en la edad geriátrica es otra cosa, ¿sí? Ya hablaremos en algún momento de esa educación sexual en la edad geriátrica. ¿Nos van a dar algo? ¿Sí? Pues aunque Claro que sean sí. de casa, Pues ya que, ¿verdad? Mínimo las gracias. realmente es un honor entregar estos agradecimientos por parte del sistema, por parte de su casa. Realmente, como siempre, realmente falta tiempo para más que nada, hay ciertos temas que casi que tuvieran que tener el tiempo de un taller porque realmente son situaciones que así como hemos visto lo que es la tecnología, también la educación sexual creo que va y ven a la generación pasada y a la generación actual. El que realmente, como el doctor dijo, que sean personas que sean funcionales, ¿sí? Entonces, pues, un gran aplauso. Muchísimas gracias. Como siempre, grandes maestros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.